Saludos cordiales, bienvenidos al proyecto número 5, al proyecto científico número 5 de matemáticas, primera semana para segundo de bachillerato. ¿Sabías qué es la sexualidad? Miren, vemos aquí un dibujito con muchos jóvenes, adolescentes con caras diferentes, de duda, de asombro, de interrogación, de alegría. Y la gran pregunta, sexualidad entre paréntesis, ¿qué es? Bueno, es una dimensión fundamental de nuestro ser personal. Este se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida, es el reconocimiento de nuestro cuerpo y nuestro ser. La sexualidad la vivimos desde que nacemos hasta que morimos, en diferentes dimensiones, pero es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Recuerden, la sexualidad está vinculada orgánicamente a la personalidad. Es vida, placer, descubrimiento. Está ligada además, como dijo el sexólogo brasileño Malcolm Montgomery, es el renacimiento al desarrollo personal, a lo interaccional, a lo lúdico, a lo comunicacional, a lo nuevo, a la magia, a la belleza y a la naturaleza del amor y a la salud. Esto nos quiere decir que la sexualidad es parte importante en nuestras vidas, que tiene que ver con todo lo que nosotros vivimos desde que nacemos hasta que morimos. Nuestro proyecto de vida, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo personal, intelectual, el matrimonio, la procreación, todo esto que tiene que ver con el ser humano, cómo realizarse y sentirse bien como un ser humano. Es magia, dice, es volar. En el tema de este proyecto, nos toca ver sobre las sucesiones y progresiones. En este caso, en esta semana vamos a ver las progresiones aritméticas. ¿Y qué es progresión aritmética? O diferencia, ¿no? Progresión aritmética o por diferencia. Es una sucesión de términos de tal manera que se puede obtener el siguiente término a partir del anterior, aumentando un mismo número que puede ser positivo o negativo, a lo que se llama diferencia y se representa con la letra D. El término enésimo es el último término considerado en una progresión. La expresión que permite calcular es la siguiente. Esta es la expresión que nunca deben de olvidar, que es a enésima es igual a sub 1, que representa el primer término, más el número enésimo menos 1, que multiplica a la diferencia. Una progresión aritmética se determina totalmente si se conocen los componentes de la progresión, que son primer término, que es el a sub 1, diferencia, que se representa con D, y el número de términos, que es n. Así, en el ejemplo tenemos, miren, 38, 32, 38, 44, 50 y 56. Podemos ver que es una progresión creciente porque cada vez el número es mayor. Después nosotros podemos ver que el primer término que se representa con el sub 1 es 32. Que la diferencia es 6. ¿Cómo sabemos que es la diferencia? Se resta el término segundo con el término que está al principio, el primero. Entonces 38 menos 2 me da 6. 44 menos 38 me da 6. 50 menos 40 me da 6. 56 menos 50 me da 6. Esa es la diferencia. El último término en este caso sería 56, que sería el a sub n. Y el número de términos son 5, ¿no? Pero cuando ya nosotros hacemos un ejercicio, por lo general siempre nos piden el último número que no aparece, tenemos que buscarlo, ¿no? Para esto, ya con esta explicación, porque ustedes el año pasado ya vieron algo sobre las progresiones, vamos a recordarlo y vamos a resolver los siguientes ejercicios de progresión aritmética y a juntarlo en hojas extras para que se incluya en el portafolio. Vamos a hallar el enésimo término según corresponda y también vamos a hallar la suma de los números de términos según se indica. Ahora sí. Una vez que ya tenemos explicado el proyecto, vamos a ver a su resolución. Vamos a ver, vamos a presentar y vamos a coger nuestro lapicito, nuestra pluma. Bien, semana número 1, proyecto científico número 5, segundo de bachillerato. El objetivo de aprendizaje
de este proyecto es que los estudiantes comprenderán que la sexualidad es parte del desarrollo integral humano para actuar con responsabilidad en el ejercicio de su sexualidad y comunicar posibles situaciones de riesgo y vulnerabilidad en su entorno próximo. Por eso que al inicio del proyecto hemos hablado un poco de qué es sexualidad, que es una dimensión que está presente dentro del ser humano desde que nace hasta que muere y tiene que ver de manera integral con todo nuestro desarrollo, ya sea físico, mental, académico, personal, profesional. Y el objetivo que tenemos el día de hoy en esta semana número 1, que tiene que ver con el matemática, vamos a identificar sucesiones numéricas reales, monótonas y sucesiones definidas por recurrencia a partir de las fórmulas que las definen. Aquí tenemos, mire, en las progresiones aritméticas tenemos la fórmula, recordando que el número enésimo va a ser igual al primer término más el número enésimo menos 1 que multiplica a la diferencia, ¿no? Aquí ya tenemos a sub 1 es el primer término, a sub n es el término enésimo y d es la diferencia. Y la s se llama la suma de los números primeros términos, ¿no? Vamos con el primer ejercicio. Determine el enésimo término según corresponda. Mire, es el noveno término de 7, 10 y 13. Tenemos aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este que está aquí, el noveno término, queremos saber cuál es. Para esto vamos a aplicar la fórmula de la progresión aritmética. Vamos en primer lugar a ver sus términos. Si tenemos a sub 1 y nos dice que a sub 1 es el primer término, entonces sería 7. La diferencia sabemos que es la resta de el segundo término con el primero, entonces 10 menos 7 me da, mira, el segundo término primero, 10 menos 7 me da 3 y sabemos que es una progresión creciente. ¿Por qué es creciente? Es decir, que los números van a ir aumentando, porque es positivo. Entonces tenemos que la diferencia es 3. Y nos pide el término 9, la sub 9, que sería el término enésimo, y vamos a aplicar esta fórmula que nos dice que es igual al primer término, que es 7, más el número enésimo, que sería 9, menos 1, que multiplica la diferencia, que es 3. 9 menos 1 me da 8, y 3 por 8, 24. 7 más 24 me da 31. Entonces el número enésimo, en este caso el número final de una secuencia de 9 términos, sería 31. Vamos con la segunda. Recordando siempre esta fórmula, no se olviden, por eso se las voy a repetir en todos los ejercicios para que sepan sus términos. 25avo término, que serían menos 6, menos 3, 0. Imagínense, hay muchos términos hasta el 25, por eso es apropiado utilizar esta fórmula. Tenemos el primer término sería menos 6. La diferencia es la resta del segundo término menos el primero. Aquí vamos a ver, mire, el a sub 2 sería menos 3 menos 6, porque el número es negativo, va entre paréntesis. Al desaparecer paréntesis, menos por menos me da más, y menos 6 más 3 me da 3 positivo, es decir, que es una progresión, creciente. ¿Por qué es creciente? Porque los números van a ir aumentando. Menos 6 es menor que menos 3, y menos 3 es menor que 0, porque ustedes saben que todo número negativo es menor que 0. Y entonces es creciente. Y la diferencia sabemos que es 3. Vamos a aplicar la fórmula para hallar el término enésimo, que sería a sub 25. Al inicio nos iría el a sub 1, que es el primer término, más el número n, que sería 25 menos 1, y multiplicado por 3, que sería la diferencia. Menos 6 más 25 menos 1 por 3. 25 menos 1, 24. Y 24 por 3 me da 72. 72 menos 6 me da 66. Entonces ese sería el término 25 de esta progresión. Ahora vamos a ver el 11avo término y tenemos fracciones. Veamos, el primer término sería 1. La diferencia sería la resta del segundo término con el primero, y tenemos aquí 4 quintos menos 1. Este lo convierto en fracción, entonces 5 por 1 me queda 5, 5 dividido para 5 a 1 y 1 por 4, 4.
5 dividido para 1 a 5 y 5 por 1, 5. 4 menos 5 me da menos un quinto porque este es el número mayor. 5 es número mayor, entonces el número negativo. Tenemos que la diferencia es menos un quinto. Al aplicar la fórmula me quedaría a sub 1 que sería 1 más n que sería 11 menos 1 multiplicado por menos un quinto. 10 menos 1, perdón, 11 menos 1 me da 10 y 10, aquí esto que está aquí me da, que aquí sería 10, ¿no? 10, 11 menos 1, 10, y al multiplicar esto lo convierto en fracción, 10 por 1, 10, y 1 por 5, 5. Al simplificar, 10 quintos, 10 dividido para 5, me daría a 2 negativo, porque vemos que tiene el signo negativo. Entonces me quedaría 1 menos 2, y 1 menos 2 es menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque cuando hay una resta de un número positivo con un negativo, se coloca siempre el signo del número mayor, que en este caso sería 2. El siguiente nos pide 29 términos de esta sucesión, son números negativos. El término número, el sub 1, sería menos 1. La diferencia sería la resta entre menos 4 y menos 1. Veamos, menos 4 menos menos 1. Recuerden que la fórmula es negativa, entonces tiene, y el término es negativo, entonces tenemos que poner entre paréntesis, y al resolver esto, menos por menos más, aquí hay dos números, un positivo y uno negativo, y el mayor es negativo, y entonces sería menos 4 más 3 sería menos 3. Como es un número negativo, entonces una progresión decreciente. Veamos, menos 1 es mayor que menos 4, porque entre más cerca esté el número del 0 en la recta numérica es mayor. Y entonces la diferencia sería menos 3. Para hallar el término a sub 9, aplicamos la fórmula, que sería el primer término menos 1, más 29 menos 1, que multiplica a la diferencia que es menos 3. 29 menos 1 me da 8, y 8 por 3, 29 menos 1 me da 28, más por menos menos, menos 84, dos signos iguales, se suman y se conserva el signo, y me quedaría menos 85, que sería el término 29. Vamos ahora con las sumas. Dice, en cada una de las progresiones siguientes haya la suma del número de términos que se indica. Aquí tenemos el ejercicio, que sería 369, y nos pide el número enésimo 11. Aquí tenemos una diferencia. El término sub 1 sería 3. El término sub n se halla por esta fórmula, que sería el sub 1, que sería 3, más el valor n, que es 11 menos 1, y la diferencia. ¿Cómo hallamos la diferencia? Restando el número anterior con el sub 2 a sub 2 menos el a sub 1. Y nos quedaría 6 menos 3, 13. Es positivo y es creciente. El número va aumentando. Ya una vez que tenemos esto, tenemos 3, 10 menos 11 menos 1, 10, y 10 por 3, 30. 3 más 30 igual 33, entonces el término a sub n sería 33. Y para hallar esta suma, tenemos a sub 11, que sería n, que sería 11, que multiplica a sub 1, que sería 3, más el a sub n, que sería 33, y la fórmula es dividido para 2. Procedemos entonces a resolver lo que está dentro del paréntesis. 3 más 33 me daría 36. Al multiplicar esto me daría 100, me daría una cantidad que al dividirlo para 2 me da 198. Ese sería el término onceavo de esta sucesión. Continuamos. 6, 4, 6, 3, 2. Y sería el término enésimo 15. Podemos ver que el término sub 1 es 6, pero al hallar la diferencia nos encontramos con un inconveniente. 4 menos 6 me da menos 2.
Si yo pongo 6 menos 4 me da 2. Y 3 menos 6 me da menos 3. Entonces no hay un término igual. Cuando no hay un término igual, no es una progresión ni aritmética ni geométrica. Cuando no hay un término que sea igual en todo, es común. Continuamos. Tenemos fracciones con el enésimo número 21. El sub 1 sería 1/3. El término sub AN sería 1/3 más 21 menos 1 y la diferencia sería 1/6. ¿Cómo hacemos? Restando 1/2 de 1/3. Miren, 3 por 2, 6 me daría 6 dividido para 2 a 3, 3 por 1 a 3. 6 dividido para 3 a 2 y 2 por 1 a 2, 3 menos 2 me da 1/6. Es creciente porque es positivo. Y entonces ya tenemos aquí, tenemos esto. Vamos a resolver 1/3, 21 menos 1, 20, que multiplica a 1/6. 20 por 1, 20 y 6 por 1, 6. 20 por 1, 20 y 6 por 1, 6. Perdón. Y esto que está aquí me daría 11/3. Tenemos el término a sub n, el término a sub 21 va a ser igual, aplicando la fórmula n es 21, que multiplica a sub 1, que es 1/3, más a n, que es 11/3, dividido para 2, que nos daría 84. Porque aquí sería, esto sería igual a 12/3. Y esto multiplicado por esto y dividido para 2 me daría 84. Eso es todo, muchas gracias. Cualquier duda, pues estoy para atenderles, para despejar cualquier inconveniente que tengan y no se olviden de realizar su tarea.